ejercemos nuestro derecho a las ciudades? ¿Cuánto sabemos de lo que sucede en los territorios que nos rodean? ¿De qué manera la gestión público-privada es un aspecto fundamental para crear urbes más justas, resilientes y sustentables? Planeo Podcast nace como un espacio de diálogo en torno a los principales retos que enfrentan nuestras ciudades a lo largo del país. En esta segunda temporada encontrarás reflexiones en torno a la segregación residencial, la sostenibilidad, los cambios en la definición y percepción de patrimonio o el impacto de la ciencia de datos en la gestión urbana. En definitiva, cada episodio nos llevará a descubrir cuáles son las claves para hacer de nuestras ciudades espacios más equitativos y habitables. Soy Macarena Rojas Ábalos y aquí comienza Planeo Podcast, un podcast del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de la segunda temporada de Planeo Podcast. En esta ocasión vamos a conversar con dos grandes invitados sobre el rol de la educación y también de las comunicaciones frente al desarrollo actual de las ciudades y también de las interacciones con sus habitantes. Me encuentro con Mario Villa y con Rodrigo Gendelman. Bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias. Mario Villa es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diseñador de la Universidad Católica de Valparaíso y fue decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Católica. Bienvenido, Mario. Muchas gracias. Y Rodrigo Gendelman, periodista especializado en temas de ciudad y arquitectura, conductor de diversos espacios, tanto televisivos como radiales, y por supuesto fundador de Santiago Dicta, quizás todos lo conocemos por ahí, e integrante del directorio de la Fundación Más Mil y Ciudad Emergente. Rodrigo, bienvenido. Muchísimas gracias, un honor estar acá. Muchísimas gracias a ambos por esta nueva edición de Planeo Podcast. Vamos a itinerar entre la educación y las comunicaciones y vamos a ver cómo esto se empalma, ¿no es cierto? Mario, ¿cuál crees o cuál ha sido también el rol y cuál es en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos en el desarrollo de las ciudades? ¿Cuál es la importancia de su involucramiento en los proyectos que impactan directamente a las personas? A ver, primero agradecer a Planeo la invitación. Considero muy importante poder compartir esta entrevista con Rodrigo, por cuanto él cumple con un rol, yo diría, fundamental, que es primero el elogio por las disciplinas proyectuales, por la buena ciudad y de alguna manera por poner en valor las problemáticas urbanas de un modo ameno y que le llega, yo diría, a mucha gente, probablemente más gente incluso de la que llegamos nosotros a través de nuestro rol formativo. Así que un honor también compartir contigo, Rodrigo. Gracias, Mario. Y por supuesto tremendas que palabras. Soy oyente del programa y he sido entrevistado y he participado también. Un placer y un honor compartir además este podcast contigo. Y en ese sentido responder así bien sucintamente que nosotros tenemos tres entradas a esta problemática. La primera es institucional, por cuanto somos una facultad de arquitectura, diseño y estudio urbano con más de 130 años en la formación de arquitectos, 60 años en la formación de arquitectos y también el Instituto de Estudio Urbano en particular, muchos años de investigación y ahora último con una carrera que se preocupa de la planificación urbana, es decir, desde un enfoque integral de las problemáticas complejas de la ciudad con respuestas que son sistémicas y en las que se involucran muchos actores. Y eso tiene primero una mirada institucional, lo digo, porque hemos participado desde el comienzo, yo diría, desde la fundación de la universidad, en muchos proyectos de amplio espectro en la ciudad. Doy como ejemplo las unidades vecinales, las tipologías de vivienda social, las construcciones de barrios integrados. De alguna manera eso desde el rol formador e institucional, porque también en la planificación, eso significa planes reguladores, planes regionales, integración en distintos formatos, no solamente lo urbano, lo territorial. Y en ese sentido, lo último ha sido la planificación como proyecto de escuela. Nosotros somos la primera en Chile que enseña planificación urbana y desde un enfoque que además pongo en valor está lo institucional porque ha habido participación primeramente, antes de enfocar la carrera. Y no solamente lo digo por la presencia en los planes municipales. La Política Nacional de Desarrollo Urbano nos convocó, yo diría, en todo el espectro de las carreras, hicimos los indicadores de calidad de vida urbana para poder formular la política,
académicos nuestros como Luis Eduardo Brechani han presidido el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y ahora participamos además en el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que es una ampliación y yo diría una buena complejidad integrada a la nueva problemática que evidentemente excede a la ciudad y aborda los territorios. Y me quedaría con dos ejemplos que quiero dar. Esto desde el enfoque institucional, pero también desde el enfoque proyectual. Nosotros enseñamos disciplinas proyectuales, enseñamos a los arquitectos a hacer buena ciudad, a los planificadores a hacer una planificación urbana adecuada y a los diseñadores a intervenir el espacio público. Lo digo en el caso de la ciudad, es mucho más, abarca mucho más problemática. Desde un enfoque donde los proyectos son proyectos que también tienen esa amplitud. Hablo, por ejemplo, de todo lo que se ha hecho en el trabajo del lote 9x18, en evitar la erradicación, en evitar que las familias se separen cuando el lote queda chico. Hablamos de ampliación al interior del lote, 2, 3 y hasta 4 pisos de vivienda en sectores que efectivamente están menos densificados. Y esa es una problemática arquitectónica que involucra y aporta a que las familias se mantengan y a que el barrio prospere, porque hay identidad involucrada. En el caso de la planificación urbana, si bien es una carrera todavía incipiente que ha iniciado, está muy bien arraigada. Si uno ve el Ministerio de la Vivienda, cómo hoy día cuando hace un llamamiento para abordar problemas integrados de ciudad, piensa en los planificadores urbanos como primera alternativa en el llamado. Y eso significa que tienen la capacidad, primero, de trabajar en equipo, de componer cuerpos de intervención, y segundo, de estar en las distintas esferas, esferas públicas, esferas privadas, esferas ministeriales, esferas comunitarias. Creo que ese es un ejemplo importante desde planeo, ya que está afectando al instituto en particular. Rodrigo, todo lo que nos menciona Mario también va en relación con querer a la ciudad, con cómo hacer una ciudad más habitable para que las personas que habitamos en ella la queramos. Y tú varias veces en Santiago Dicto has declarado que las ciudades son bellas cuando la gente las quiere. ¿Cómo crees que la ciudadanía, que nosotros vemos y habitamos nuestras ciudades? Creo que tenemos ¿cómo decirlo? Una visión bastante negativa por nuestra idiosincrasia en general en las ciudades de Chile. Cuanto más grandes las ciudades, más compleja la relación entre sus habitantes y la ciudad. Muchas veces por parte, no sé, la forma en que somos los chilenos, cierta negatividad, cierta capacidad de observar con mucha agudeza los defectos y pocas ganas de observar lo positivo. Y al final la vida puede ser un círculo virtuoso o un círculo vicioso. Si yo estoy enfocado en lo negativo, siempre voy a estar encontrando argumentos. Y por supuesto que en una ciudad como la región metropolitana, el Santiago completo de 52 comunas y de 8 millones de habitantes, hay muchísimos problemas y hay muchísimas deficiencias y hay una segregación terrible y hay temas de contaminación y hay muchas temáticas que uno podría decir, no, esta ciudad tiene... Sí, pero al mismo tiempo es una ciudad de 8 millones de habitantes que ofrece economías de escala y que nos permite tener una cantidad de entretención y acceso a la cultura gratuita, centros culturales y galerías y museos y espacios de entretención y cinetecas y centros de extensión impresionantes que no están en ninguna otra ciudad de tipo intermedia o pequeña. O sea, una ciudad grande como Santiago, como cualquier ciudad grande del mundo, tiene cosas extraordinarias y tiene cosas terribles. Pero la actitud, la manera de mirar, tiene mucho que ver. Ahora, hay un grupo de la población importante que vive en una parte de la ciudad ultra segregada. Y a las personas que viven en esos lugares, que son la mayoría de los santiaguinos, evidentemente que hay que hacer un esfuerzo triple de parte del Estado, de parte de las fundaciones, de parte de los privados, para que llegue la ciudad a esas personas. ¿Cómo llega la ciudad? Con buen transporte público. El hecho de que hoy día seamos una ciudad con 2.300 buses eléctricos, la segunda ciudad después de China con más buses eléctricos en el mundo, es un factor que me parece extraordinariamente positivo. Si yo puedo salir de mi casa, que puede ser una casa chiquitita, bastante complicada en cuanto al barrio, pero puedo tener un transporte público de calidad, puedo tener un parque de excelente calidad administrado por Parquemet, como funcionan hoy día los parques de la región metropolitana, puedo tener espacios de acceso público, espacios públicos de calidad cuando me traslado por la ciudad, calles por las que puedo caminar por buenas veredas. Obviamente siento que el Estado me está diciendo me importa. Cuando los hospitales llegan cerca de mi casa, cuando el metro llega cerca de mi casa, evidentemente empiezo también a cambiar esa actitud. Entonces es una mezcla de cómo observamos la ciudad y al mismo tiempo cómo el Estado se preocupa de nosotros. Yo no le puedo pedir a alguien en La Pintana que esté tan enamorado de Santiago como alguien que quizás vive en Providencia.
pero sí puedo tratar de usar propositivamente, por lo menos los medios donde yo estoy, para tratar de hablarle a las personas de distintos espacios de la ciudad y mostrarles las alternativas que tienen tanto en La Pintana como en Providencia. ¿Y qué nos faltaría para que fueran más queribles, quizás, en la misma línea? ¿Qué nos faltaría? O sea, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. O sea, a mí, sí, cuando me preguntan qué es lo más importante, qué es lo que más le duele a Santiago, para mí justamente es la segregación, es la desigualdad en cuanto al acceso de lo público. Porque insisto, yo puedo vivir en un lugar muy modesto, muy chiquitito, pero si siento que a través de los servicios públicos, de los espacios públicos, del transporte público, hay una preocupación, hay un parque maravilloso, un bus extraordinario, un metro precioso, arte incorporado como sucede con Metro Arte. Bueno, entonces estoy viviendo en una ciudad que me está dando oportunidades. Pero si todo lo que me rodea es un lugar donde solamente hay techos para dormir, no hay ni siquiera una comisaría, no hay espacios públicos como sucedía con la gente que empezó a vivir en Bajos de Mena hace algunas décadas atrás, evidentemente que es difícil que yo quiera la ciudad. El problema es que hay mucha gente que tiene todo lo que estamos diciendo e igual dice que la ciudad es fome, es gris, es triste, que no pasa nada. Y el problema de eso es que los santiaguinos en general caminamos poco, conocemos poco, sean santiaguinos ricos o sean santiaguinos pobres. Y ese es un problema bastante transversal. Entonces, depende también de qué parte de Santiago estamos hablando. Y ahí el rol de las comunicaciones son fundamentales. Fundamental. ¿Puedo decir algo al Sí, por respecto? Que yo encuentro que es bonita la palabra hacer querible la ciudad. Una manera de hacerla querible, pienso yo, que es cuidando su patrimonio. Y su patrimonio no solamente construido, ¿ah? Su patrimonio no solamente que está asociado a su vida, a su historia, sino que también su patrimonio paisajístico, su belleza en el paisaje, sus hitos geográficos, sus ríos, sus cerros. Y en ese sentido creo que es muy importante usar la palabra belleza. La palabra belleza, nosotros lo comentábamos en la universidad, se usa muy poco. Y una ciudad tiene que ser bella también. Y en ese sentido, que uno pueda comprometer los proyectos asociados a sus hitos geográficos, como por ejemplo un Mapocho 42K, ¿ah? Que hace del recorrido del río un paisaje en sí mismo, que hace de una especie como de magnitud de ciudad un parque, yo lo encuentro bien notable como proyecto liderado por una académica de la Escuela de Arquitectura, la profesora Sandra Iturriaga. Y en ese sentido es importante que las ciudades sean bellas, es importante que esto que se dice, oye, si yo voy a recorrer 1 hora en transporte público y todo lo que veo está asociado a lo precario, todo lo que veo está carente de lo que podríamos llamar proyecto de diseño y solamente es el resultado de operaciones insensibles, efectivamente me voy a encontrar con una persona que no va a sentir identidad, no va a sentir arraigo, cercanía con la ciudad. Mientras que si tú le rescatas lo que le es propio, ¿ah? El paisaje, los árboles son verdaderas techumbres, muchas veces de sombra en las calles. Es muy distinto una calle arbolada que tiene un verdadero cielo en su follaje que una calle sin árboles, donde el sol te va a hacer perder ganas a las 2 cuadras caminando. Entonces encuentro súper interesante que se diga que la ciudad tiene que ser querible y para eso tenemos que darle herramientas a las personas. Y pienso que esas herramientas son muy buenos espacios públicos, muy buenos espacios comunes. Y también parte de eso es abordar quizás la perspectiva de género y la inclusión en la educación. ¿Cómo lo abordan ustedes desde la academia en la educación de arquitectura, de arquitectos y de urbanistas, ¿no? ¿Cómo quizás también influye eso en el diseño de espacios que sean más equitativos? Le sumamos a la belleza. Bueno, es una pregunta muy importante porque se responde de la siguiente manera. A ver, nosotros nos preocupamos mucho de que los proyectos siempre consideren que están emplazados en los lugares que son hechos públicos, en el lugar de los comunes, en el lugar de las personas. De alguna manera, y en esto no solamente incluyo la perspectiva de género, sino también incluyo la discapacidad, la accesibilidad. Si un proyecto de arquitectura no entiende que eso es transversal, que por el mismo lugar que un arquitecto proyecta un acceso sublime, puedan entrar todos, que por el mismo lugar donde se elogian las vistas en un proyecto, donde se pone en valor el paisaje, donde se pone en valor la detención, todas esas circulaciones, muchos dicen que la arquitectura está en las circulaciones,
estén pensadas desde una óptica inclusiva, yo encuentro que es la primera manera de responder a tu pregunta. Y eso está en la formulación del proyecto. Un proyecto en su germen, en su estado primo, tiene que tener esas consideraciones. No puede ocurrir que exista la puerta de atrás, no puede ocurrir que exista la otra alternativa. Un proyecto de arquitectura tiene que poner el elogio, tiene que poner tiene que celebrar la inclusión. Oye, hay ejemplos bien bonitos. Yo pienso a veces en Sao Paulo, cuando trabajan las rampas como rampa inclusiva, donde la rampa es una manera de caminar la infraestructura y de poder apreciar las vistas, donde el que va en silla de ruedas o el que va con la marcha de a pie pueda tener el mismo panorama. Cuestiones que son muy simples, pero que son detonantes de lo que uno puede llamar identidad de la ciudad y por ende la ciudad querible. Encontré que ese concepto lo encontré bien notable y qué bueno que salga del debate público, en este caso un programa radial. Rodrigo, volcamos hacia la ciudadanía. ¿Qué herramientas crees que existen en la actualidad para que nosotros, los ciudadanos, tengamos quizás un rol más activo en las urbes? Y también, ¿cuál dirías tú que es el rol desde las comunicaciones, en tu caso? Las comunicaciones creo que hoy día tienen un rol fundamental, sobre todo porque los medios de comunicación se han democratizado a través de distintas formas de comunicación, distintas plataformas digitales. Cuando partí con Santiago Adicto en Twitter, porque ni siquiera existía Instagram, después cuando partió Instagram y era solamente para teléfonos, no sé, iOS de Apple, no existía ninguna cuenta que hablara de Santiago de ningún tipo, digamos, salvo quizás para hablar mal, digamos. De hecho, la inspiración para partir con Santiago Adicto fue que se usaba mucho el hashtag Santiasco, digamos, en Twitter. Yo empecé con el hashtag Santiago Adicto. Fue una cosa muy, muy orgánica. Hoy día, tú te metes a TikTok o a Instagram o a Twitter o a Facebook y hay cientos de cuentas en el fondo que hablan de distintas particularidades de la ciudad y de forma propositiva, así como hay algunas quizás negativas, pero hay muchas cuentas que se dedican a mostrar la vegetación y la fauna que están haciendo en el río Mapocho gracias a que las aguas servidas ya no llegan las aguas servidas al río hace más de 13 años. Somos una ciudad en ese sentido tremendamente moderna, liberados de aguas servidas y con un nivel de agua potable a nivel urbano en la región metropolitana extraordinario. Cuentas que se dedican a hablar del río Mapocho. Está lleno de cuentas específicas y eso ha generado que las nuevas generaciones caminen más por la ciudad, suban más a los cerros, conozcan los cerros islas. Hoy día hablar de cerros islas, gracias a una fundación que nace desde esta universidad, también es un tema conocido. Ya sabemos muchos que hay 26 cerros islas en Santiago y que eso es particular de Santiago. Hablamos de la precordillera, la Fundación Más Mil, que es una fundación que lidera la CASU Segers, también se dedica a hablar en este vínculo entre la montaña y la ciudadanía. Entonces hemos puesto en valor la geografía, hemos puesto en valor el paisaje, hemos puesto en valor el mismo río y el río Maipo, hemos puesto en valor el Cajón del Maipo, diciendo que es una especie de Torres del Paine, pero aquí cerca de la ciudad. Hemos puesto en valor el transporte público a través de otro tipo de cuentas. Está el rol también de las fundaciones, que han tenido obviamente un año muy negativo, unos últimos meses muy malos, pero son organizaciones de la sociedad civil que son fundamentales para, de alguna manera, intermediar entre el Estado y la ciudadanía, y que hacen una pega tremendamente importante para poner sobre la palestra los problemas de la ciudadanía, la organización de esa ciudadanía. Las juntas de vecinos cada vez tienen más que ver con declarar, por ejemplo, zona típica, barrios como el barrio Yungay, y eso permite que esos barrios tengan un grado de protección importante en términos patrimoniales. Entonces, yo diría que es una mezcla de las distintas plataformas digitales, por ejemplo, que hay hoy día, que son de acceso gratuito y mucho más democrático. Mucho más democrático. Fundaciones, organizaciones de la sociedad civil. Creo que las personas, los ciudadanos, tenemos mucho que decir en cuanto al cuidado y al cariño en la ciudad. Ya no queda solamente en la trinchera de los medios, sino que nos podemos hacer parte de todo. No, y las personas que han sido activas realmente han modificado y han contribuido a mejores proyectos. A propósito de los apagones, que el pato no lo pagaran los árboles fue un tema ciudadano, porque la poda muchas veces extrema, que en realidad es una mutilación, no solamente afecta al árbol, es el espacio físico que ocupa el árbol, es el paisaje, por muy pequeño que sea.
a mí me llamó la atención cómo se activaron en muchas plazas, cómo se activó mucha gente para que el pato no lo pagaran los árboles en este tema de los apagones. Porque insisto en esto de las características que puede tener pequeños detalles urbanos y que hacen de la ciudad algo más diáfano. Una calle arbolada, vivir a la altura del follaje. Tú sabes que para los que no tienen paisaje, un segundo, un tercero, un cuarto piso, a la altura del follaje de los árboles. El árbol es un verdadero filtro de la luz, pero también en sí mismo es muy bello poder mirar entre medio de las ramas, de las hojas, tanto cuando es perenne como cuando es caduca, forman parte del proyecto de ciudad. Entonces a mí me parece súper interesante que sean, nuevamente comparto lo que dice Rodrigo, que muchas veces sean ciudadanos activos, el que vive la ciudad de a pie, el que la camina, el que la conoce, el que sabe el nombre de la flora, el que sabe el nombre de su hito geográfico, el que también se preocupa de esos temas, mucho más allá que nosotros. De hecho, perdón, los medios tradicionales de alguna manera creo que han ido perdiendo este vínculo que de alguna manera tienen con la ciudadanía a través de columnas o espacios, se han ido perdiendo medios. Hubo un momento en que, por ejemplo, el diario La Tercera tenía la sección Santiago, donde todos los días se hablaba de la ciudad, eso ya no existe. Hubo un momento en que Miguel Laborde, tremendo cronista, escribía una columna semanal en el Mercurio sobre Santiago. Lamentablemente se perdió. Hay excepciones, hay muy buenas columnas hoy día todavía de, por ejemplo, Ricardo Aguaguat o Pablo Alard en el diario La Tercera. Está también el espacio de En Vivienda y Decoración con varios columnistas como la Romy Hedge, Emilio de la Cerda, etcétera. Pero encuentro en los medios tradicionales cada vez más excepciones. Siento que hoy día los medios digitales, las plataformas incluso más chiquititas, han logrado un vínculo con la ciudad mucho más potente que los medios tradicionales. En televisión, salvo excepciones, programa de Federico Sánchez con Comparini y algunas cosas más, hay muy poco espacio para la ciudad en los medios tradicionales. Siento que el trabajo se está haciendo más en otra parte, digamos, más vinculada a la ciudadanía y a los medios digitales. Y Mari, en ese sentido la interdisciplina también es fundamental, así como los ciudadanos ocupan distintas plataformas, desde la academia también es importante la formación de estudiantes que sea interdisciplina, ¿no? Tenemos los diseñadores con los arquitectos, los urbanistas. ¿Cómo podemos contribuir desde la academia para que se fomente la interdisciplina para solucionar los problemas complejos de hoy de las ciudades? Mira, hay varios cursos que ya se volvieron transversales, que antes eran más bien parcelas específicas de cada disciplina. Pero, por ejemplo, la sustentabilidad, una mirada sostenible de los proyectos, ya es transversal a las 3 disciplinas que esta facultad cobija. El mismo tema de que en el proyecto tú tengas una reflexión integral, donde evidentemente le preguntas a otros actores que también son importantes para poder determinar un plan regulador, para poder diseñar un paño de ciudad de una cierta envergadura. Esos aspectos ya se trabajan de esa manera. Cursos transversales también para el tema de la eficiencia energética. Hoy día tanto un diseñador como un arquitecto y también un planificador, por supuesto, el planificador, acuérdate que en nuestra facultad tiene como característica o bajada en su nombre el que es desde un enfoque integrado de la planificación. Tiene temas, digamos, la eficiencia energética, como bien digo, son temas que se están abordando transversalmente. Tú ya no lo puedes excluir de un proyecto, esa problemática. La economía también es un tema. Yo diría que de alguna manera se ha representado también eso en las problemáticas que hoy día se abordan. Antes tú diseñabas proyectos. Hoy día tienes que hacer una reflexión un poco más compleja de lo que entregas. Tienes que preguntarte por el daño al medio ambiente. Tienes que preguntarte por las condiciones materiales, por la sostenibilidad de los materiales. Tienes que preguntarte por el consumo que una vivienda o un proyecto si no es eficiente energéticamente, es un poquito absurdo, por el ciclo de vida de un proyecto, por el reciclaje. O sea, hoy día la reflexión que se te pide es mucho más compleja y por eso es que las titulaciones también se están volviendo más complejas. Hoy día casi nadie se titula con un proyecto, tú te titulas con una especialidad, con una maestría, no solamente con el proyecto de arquitectura tradicional, no solamente con el grado que te entrega el título, hoy día es además un grado de magíster, que te obliga a especializarte en una línea de proyecto que vuelve mucho más complejo ese proyecto de arquitectura antiguo. En el caso del diseño, lo mismo, y te diría en el instituto con mayor razón, porque la carrera de planificación urbana es la carrera, de alguna manera, que cierra o que consolida el instituto como unidad académica, pero el instituto siempre ha sido una unidad de investigación, y por lo tanto los proyectos siempre han tenido una complejidad
una complejidad mayor. Y qué bien que así sea, mirar en su magnitud. Rodrigo, solamente me queda una sola pregunta para terminar. Tú has dedicado gran parte de tu carrera a tratar los temas de la ciudad. ¿Cómo has visto la evolución de la recepción de la ciudadanía a estos temas? Siento que la gente hoy día es mucho más sensible y tiene más interés en el tema de la ciudad. Creo que el hecho de que la ciudadanía haya salido a la calle en los últimos años a tomarse la calle, bueno, a veces no con los resultados que quisiéramos, pero sí hacer uso de la calle, la necesidad de las plazas y de los parques, considerando que cada vez vivimos en departamentos más chiquititos y por tanto el espacio público se vuelve fundamental. Las plazas de bolsillo que se inventaron en el centro de Santiago, la gente las ocupa de una manera increíble para llevar a sus mascotas, para llevar a sus niños, para tener un huerto. Por lo tanto, hay una necesidad de ciudad, hay una necesidad de espacios públicos de calidad, hay una necesidad de transporte público de calidad, de todo lo público de calidad. Y en la medida que, como decía al principio, eso es de buen nivel, yo siento que me están diciendo tú importas. Y si eso no es de buen nivel, si no hay una preocupación, la gente siente que no está siendo observada y que por lo tanto desaparece un poco para el Estado. Creo que hoy día hay una necesidad de ciudad mucho más grande. Los árboles, como mencionaba Mario, son hoy día ya no solo son hermosos, son refugios para el tema del calor. O sea, son refugios climáticos para el cambio climático. Por lo tanto, la ciudad, desde muchos puntos de vista hoy día, tiene intersecciones con los ciudadanos y por eso tenemos que conocerla, recorrerla, quererla, criticarla de manera propositiva y vincularnos con ella. ¿Puedo complementar? Además, hoy día la persona que quiere hacer un proyecto, y no hablo de gente muy instruida, todos tienen una cierta vocación porque su proyecto sea sostenible. Hoy día se sabe que el hormigón consume una gran cantidad de agua y son aguas limpias. Hoy día se sabe que la madera contribuye a capturar CO2 y a devolverle oxígeno al medio ambiente. Hoy día las personas están dispuestas a invertir en paneles fotovoltaicos. O sea, yo diría también, y nuevamente de parte del rol ciudadano, del que habita, también mayor compromiso. Y eso me parece muy valioso y me parece que aún nos exige más a los que estamos en las tareas proyectuales. Y a las comunicaciones, desde luego. Rodrigo Gendelman, Mario Villa, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Se nos pasó volando. Absolutamente. Muchísimas gracias a ustedes en Planeo. A todos ustedes los invitamos a seguir los otros episodios de Planeo Podcast.